Con este tema introductorio de la anatomía humana, comenzamos a estudiar una de las ciencias básicas primordiales en el área de las ciencias de la salud: la anatomía, la fisiología, la bioquímica, la farmacología y otras más, microbiología, etcétera. Son ciencias básicas que todo estudiante de ciencias médicas, odontología, enfermería, medicina, fisiatría, etcétera, están obligados a dominar. El estudio de la anatomía inicia con la definición. Hay toda una historia en el desarrollo de la anatomía que haría muy tedioso y muy largo este tema. Y iniciamos definiendo lo que es anatomía humana. La anatomía humana se define como la ciencia que estudia la estructura y la función del cuerpo humano. Estudia las estructuras del cuerpo humano. No nos olvidemos de esto. ¿Qué estudia la anatomía? Las estructuras del cuerpo humano. Es una definición muy sencilla. En cuanto a la posición anatómica, es una posición convencional, producto de una convención, una reunión mundial de anatomistas, en la que se pusieron de acuerdo para describir de manera uniforme la anatomía, todas las estructuras anatómicas, en una posición determinada. Esta posición convencional se describe con el cuerpo erguido, sostenidos por sus pies en bipedestación, con la cabeza erguida, la mirada hacia el frente, los ojos hacia el frente, los miembros superiores a la par del tronco, con las manos, las palmas de las manos dirigidas hacia el frente, los miembros inferiores juntos con los dedos de los pies hacia el frente. Esa es la posición anatómica. Repito, la posición anatómica es una posición convencional en la que el cuerpo está erguido o en bipedestación, que significa sostenido por sus pies, cuerpo erguido, cabeza erguida, con los ojos hacia el frente, los miembros superiores a la par del tronco, con las palmas de las manos dirigidas hacia el frente, los miembros inferiores juntos, con los dedos de los pies hacia el frente. Esta es la posición anatómica. La mayoría de las estructuras en anatomía se describen tomando en cuenta esta posición anatómica. En cuanto a los planos básicos, existen tres planos básicos en anatomía, que son el plano medio o sagital, el plano frontal o coronal, el plano horizontal o transverso. Veremos posteriormente tres ejes: el eje antero-posterior, el eje vertical, el eje horizontal o transverso. En cuanto al plano medio, se define como un plano que se traza en sentido vertical, es perpendicular a los otros dos planos. El plano medio es perpendicular al plano frontal o coronal y es perpendicular al plano horizontal. Eso significa que estos tres planos básicos se cortan formando ángulos de 90 grados. El plano medio se traza verticalmente desde la cabeza hasta la región de los pies. Divide al cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Esa es la definición del plano medio o sagital. Divide en el medio el cuerpo humano. Le llaman plano sagital porque se traza a nivel del cráneo. Este plano recae sobre la sutura sagital que se forma al articularse los dos huesos parietales. Al articularse los dos huesos parietales por sus bordes superiores, forman la sutura sagital. Este plano recae en el cráneo a nivel de la sutura sagital. Por tal razón se conoce como plano sagital o plano medio. Entonces el plano medio es un plano
que divide al cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. El plano frontal o coronal es perpendicular a los otros dos planos, se traza verticalmente y divide el cuerpo en dos mitades, una mitad anterior y una mitad posterior. Esa es la definición de plano frontal o coronal. ¿Por qué se le conoce como plano frontal? Este plano es paralelo al plano que pasa a nivel de la escama del hueso frontal. Por eso se conoce como plano frontal. Y se conoce con el nombre de plano coronal porque a nivel del cráneo, este plano se traza a nivel de la articulación, de la sutura que se forma al articularse la escama del frontal con los bordes anteriores de los huesos parietales. Entonces, el plano frontal o coronal es un plano vertical que divide el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. El plano horizontal se traza más o menos a nivel del ombligo. Esto depende del morfotipo, si es longilíneo o pícnico el cuerpo, o si es asténico. Se traza más o menos a nivel del ombligo. Es perpendicular al plano medio y es perpendicular también al plano frontal. Divide al cuerpo el plano horizontal en una mitad superior y una mitad inferior. Como vemos, los tres planos dividen, separan en mitades al cuerpo humano. Por tanto, a los planos podemos compararlo tratando de tener recursos para recordar la definición de estos tres planos. Podemos compararlos con guillotinas, con hojas filosas capaces de dividir, de cercenar el cuerpo humano, de separar en mitades el cuerpo humano. Esta comparación de los planos con hojas filosas capaces de separar en mitades el cuerpo humano deben de diferenciarse de esta manera con los tres ejes. Entonces, la palabra clave para recordar a la hora de definir los planos es que los planos dividen, los planos separan en mitades el cuerpo humano. Ahora que vamos a definir los ejes, utilizaremos como término clave, para no confundirlo con los planos, vamos a utilizar al definir los ejes, los tres ejes, el término atraviesan, tal cual una lanza, una flecha, que atraviesan nuestro cuerpo. En cambio, hemos dicho los planos dividen. Entonces, el eje anteroposterior se define de esta manera. El eje anteroposterior atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. Esta palabra compuesta, anteroposterior, nos indica de dónde a dónde se traza este eje y atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás, o sea, en sentido antero-posterior. El eje vertical se define como el eje que atraviesa el cuerpo de arriba hacia abajo. Y el eje horizontal o transverso atraviesa el cuerpo de derecha a izquierda. Hay textos que dicen lo contrario, que atraviesa el cuerpo de izquierda a derecha. Eso es lo de menos. Los ejes también se utilizan para describir órganos específicos. Por ejemplo, en el corazón se habla del eje eléctrico del corazón, el eje anteroposterior del corazón, el eje transverso. Igual en los riñones hay un eje vertical que mide aproximadamente 10 centímetros, hay un eje anteroposterior que mide de 2.5 a 3 centímetros y hay un eje transverso en cada riñón que mide de 5 a 7 centímetros. Con este ejemplo del riñón y el corazón, lo que quiero que queden claro es que
Los ejes se trazan en cualquier órgano específico. Ocurre esto mismo con el riñón, porque cuando se describen los riñones podemos hacer cortes frontales o coronales o cortes horizontales o transversos utilizando los planos. Podemos hacer un corte usando el plano frontal, un corte en el riñón, o podemos hacer un corte en el riñón utilizando el plano horizontal, o sea, usamos un bisturí y cortamos en sentido horizontal el riñón para estudiar su estructura interna. Las pirámides renales, la corteza renal, las columnas renales, el seno renal, etc. Esas son estructuras internas de los riñones que se estudian realizando cortes utilizando el plano frontal o coronal o el plano horizontal, aplicando esto específicamente en los riñones. Hablando de los ejes son muy utilizados para describir la función de las articulaciones. Y cuando hablamos de función de las articulaciones nos referimos a los movimientos que son capaces de realizar las articulaciones alrededor de estos tres ejes. Por ejemplo, se sabe que el eje anteroposterior en las articulaciones permiten los movimientos de abducción y aducción que vamos a estar describiendo posteriormente. El eje vertical permite a las articulaciones movimientos de rotación, rotación medial, rotación lateral. Y alrededor del eje horizontal o transverso, las articulaciones pueden realizar flexión y extensión. Así que al aplicar los ejes en las articulaciones, nos permiten comprender estos movimientos que acabo de mencionar. Luego tenemos, entrando un poco más en materia, la definición de términos de posición o dirección. Estos términos también se conocen como términos de correlación, términos de comparación. Son los mismos términos. Los términos que utilizo en esta descripción introductoria de la anatomía para hablar de estos términos, me gusta más el término de posición, ubicación o dirección, porque igual que en la nomenclatura que usamos para orientar a una persona acerca de la dirección de nuestras casas, de nuestros hogares, que necesitamos dar como referencia un punto en una urbanidad, un punto conocido, una iglesia, una unidad comercial. En nuestro pueblo es muy común usar a veces hasta un árbol como punto de referencia. Un negocio, un restaurante, cualquier lugar conocido, lo utilizamos como punto de referencia para orientar a un amigo acerca de la ubicación o dirección de nuestro hogar. Igual que en las direcciones que damos en cualquier urbanidad, en cualquier geografía, para definir los términos de dirección y posición, de correlación, de comparación, en anatomía necesitamos conocer en primera instancia el punto de referencia. Si no estamos claros de esto, no vamos a entender estos términos. Entonces tenemos aquí que para cada uno de los planos se definen dos términos de dirección. El punto de referencia para definir el término medial y lateral es el plano medio. El plano medio, por tanto, lo podemos comparar para definir estos dos términos, medial y lateral, con la iglesia que a veces utilizamos para decir nosotros vivimos de la iglesia 2 cuadras al norte, media al oeste, o un restaurante, lo que sea. Ese es el plano medio para definir medial y lateral, el punto de referencia.
Veamos cómo utilizan los libros estos dos términos, medial y lateral, sin olvidar que se aplican a las estructuras anatómicas como punto de referencia el plano medio para definir medial y lateral. Por tanto, la recomendación es no olvidar que para definir, para usar bien, para comprender las descripciones en los textos de anatomía, no olvidar que el punto de referencia para definir medial y lateral es el plano medio o sagital. Vamos a la definición. El término medial se aplica a toda estructura anatómica que se encuentran ubicadas cerca del plano medio. Como ven, al definir este término, invocamos dos elementos básicos importantes, como es que estamos describiendo la anatomía. ¿Y qué es la anatomía? El estudio de estructuras. Y el otro elemento básico, el punto de referencia. Y no olvidar que este término se utiliza ampliamente en las descripciones anatómicas para ubicar las estructuras en el cuerpo. Por eso repito, el término medial se aplica a toda estructura anatómica ubicada cerca del plano medio. El término lateral se define de la siguiente manera: se aplica a toda estructura anatómica ubicada lejos del plano medio. Ejemplo de esto: en nuestro rostro, el plano medio cae en el centro de la frente, cae en el centro de la nariz, en el centro de la boca, en el centro del mentón. Ahí nos corta el cráneo el plano medio y nos divide el cráneo en una mitad derecha, una mitad izquierda. Entonces, comparando la posición de los globos oculares y los pabellones auriculares, debemos de entender que los ojos ocupan posición medial, están cerca del plano medio, los ojos. En cambio, los pabellones auriculares ocupan la posición lateral en nuestro rostro. Los pabellones auriculares se encuentran lejos del plano medio. Por supuesto, después de los pabellones auriculares en nuestro rostro ya no existe nada. Los pabellones auriculares son los extremos laterales de nuestro rostro. Entonces, los ojos son mediales y los pabellones auriculares son laterales. Los ojos están cerca del plano medio, en la cara, y las orejas están lejos del plano medio. Esto es como ejemplo. Vamos a los otros términos de posición y dirección. Anterior o ventral. Aunque antes de describir anterior ventral, posterior o dorsal, quiero hacer la recomendación que no utilicemos como sinónimo de medial interno y como sinónimo de lateral externo. Al final de los términos de posición y dirección voy a aclarar esto. Aquí aparecen señalados como sinónimo porque se mantiene con la fuerza de la tradición en las descripciones anatómicas el uso de estos términos como sinónimo, pero ya hace años se está desaconsejando el uso de esto. Por eso no mencioné interno medial, externo lateral. Me he limitado a hablar de medial y lateral. Aquí, en cambio, en estos términos de dirección, anterior o ventral, posterior o dorsal, son sinónimos perfectos. Entonces tenemos que, lo primero que tenemos que reconocer que estos términos tienen como punto de referencia para su definición el plano frontal o coronal. Anterior o ventral se aplica a toda estructura anatómica ubicada por delante del plano frontal. El punto de referencia, el plano frontal.
posterior o dorsal se aplica a toda estructura anatómica ubicada por detrás del plano frontal o coronal. Recordemos que el plano frontal en su definición nos dicen que es un plano vertical que divide al cuerpo en dos mitades, una mitad anterior y una mitad posterior. Entonces tenemos que el plano por sí mismo divide al cuerpo en mitad anterior y mitad posterior. Toda estructura anatómica que está ubicada en la mitad anterior del cuerpo es anterior o ventral. Y toda estructura anatómica que se encuentra en la mitad posterior del cuerpo ocupa posición posterior o dorsal. Eso es sencillo de entender. ¿Por qué ventral? ¿En qué mitad del cuerpo, una vez que cortamos un cuerpo humano utilizando el plano frontal, que divide el cuerpo en anterior y posterior, una mitad anterior y una mitad posterior, ¿en cuál de las mitades queda el abdomen? El vientre, por supuesto, queda en la mitad anterior. Por eso estos dos términos son sinónimos perfectos. ¿En cuál de las mitades, una vez que hemos cortado el cuerpo utilizando el plano frontal, queda el dorso, la espalda? ¿En cuál de las mitades del cuerpo quedaría? En la mitad posterior. Por tanto, posterior o dorsal son sinónimos perfectos. Con relación al plano horizontal, o sea, el plano horizontal es el punto de referencia para conocer el uso de los términos superior o craneal, inferior o caudal. Recordemos la definición del plano. El plano nos dice que se traza perpendicularmente al plano frontal y al plano medio y que divide el cuerpo en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. Igual que en los términos anteriormente descritos, anterior y posterior, en estos dos términos, superior e inferior, están implícitos en la definición del plano horizontal, que a su vez es el punto de referencia para conocer el uso, dominar el uso que hacen los textos de anatomía en las descripciones anatómicas al utilizar estos términos, superior e inferior, y los términos anteriores, ¿va? No perdamos de vista, estamos comenzando a ver cómo se usan estos términos básicos en las descripciones anatómicas. Y esa es la importancia de dominarlo. Luego ustedes toman un texto de anatomía con el dominio que logren en las definiciones de estos términos, pues tendrán una comprensión más fácil de lo que están estudiando en los textos de anatomía. ¿Cómo se define el término superior? Debemos de recordar en primera instancia el punto de referencia, el plano horizontal. En una urbanidad tenemos que recordar, cuando nos dan una dirección, el punto de referencia, la iglesia, el restaurante, una cancha, un centro comercial, un edificio comercial, etc. El punto de referencia para ubicar una casa o una localidad X, tenemos que pedir el punto de referencia. El punto de referencia es importante para llegar a un sitio. Por tanto, en anatomía igual, nuestro cuerpo anatómico es un cuerpo geográfico, tiene irregularidades, es una geografía nuestro cuerpo humano. Entonces, no olvidar que para aprender el uso de superior e inferior, debemos de estar claros que estos términos, para definir estos términos, se usa como punto de referencia el plano horizontal o transverso. Vamos a la definición. El término superior o craneal se aplica a toda estructura anatómica ubicada por arriba del plano horizontal, o sea, en la mitad superior del cuerpo, una vez que este plano divide al cuerpo en dos mitades. El término inferior o caudal se define de la siguiente manera. El término inferior o caudal se aplica a toda estructura anatómica ubicada en la mitad inferior del cuerpo.
Estos términos, craneal y caudal, que son sinónimos de superior e inferior correspondientemente, obedece al siguiente razonamiento. El extremo superior del cuerpo es el cráneo, la cabeza, el esqueleto de la cabeza, que es el cráneo. Por eso se utiliza como sinónimo superior craneal. El término inferior en el tronco, el extremo inferior, en la región dorsal, lo forma el coxis, que por fuerza de la tradición han acuñado a los evolucionistas, los anatomistas evolucionistas, acuñaron el término cola, cauda. El término cauda significa cola. Y se ha comparado, o se ha dicho, que el coxis, que está formado por 2 o 3 vértebras, que son las últimas vértebras de la columna, el coxis se ha pensado que, según los evolucionistas, repito, que representa lo que fue la cola en el hombre. Allá los que quieran creer esto queda a criterio de cada quien. Entonces, como en el extremo inferior del dorso, formando parte de la columna, tenemos el coxis, que han creído estos evolucionistas que es el remanente de lo que fue la cola en el hombre, se usa este término caudal, que es relativo a cauda, que significa cola. En el extremo inferior del dorso tenemos la cola. Por eso se usa cauda como sinónimo de inferior. Luego, siguiendo con los términos de posición y dirección, en las extremidades se utilizan el término proximal y el término distal. Y en las cavidades corporales u órganos específicos se utilizan los términos superficial y profundo. En las extremidades, se prefiere usar esto en las extremidades, pero no es exclusivo. También se usa para describir, por ejemplo, la aorta. Nos dicen que la porción proximal de la aorta es la aorta ascendente y la porción distal de la aorta es la porción abdominal de la aorta descendente. Como ejemplo, también nos dicen en el intestino, la porción proximal del intestino delgado es el duodeno y la porción distal del intestino delgado es el yeyuno, que se une al ciego. Para que vean que estos dos términos en anatomía no son exclusivos para describir estructuras anatómicas de las extremidades, pero se prefiere, y sobre todo en este curso, en este tema inicial, se prefiere utilizar en las extremidades superior e inferior, en los miembros. Recordemos que estamos hablando de términos de posición o dirección, o sea que tenemos que recordar el punto de referencia. Para dar una dirección, la dirección de nuestra casa, siempre damos un punto de referencia, un punto conocido en la urbanidad. Como se trata de las extremidades, el punto de referencia es la unión del miembro con el tronco. Entonces tenemos que el término proximal se define de la siguiente manera. El término proximal se aplica a toda estructura anatómica en los miembros ubicada cerca de la unión del miembro con el tronco. Vean que siempre invocamos el punto de referencia. Estamos hablando de direcciones, estamos hablando de ubicación de una estructura anatómica. Por tanto, debemos de invocar, al definirlo, el punto de referencia. El término proximal se aplica a toda estructura anatómica en los miembros ubicados cerca de la unión del miembro con el tronco. Para el miembro superior, la unión del miembro con el tronco es la articulación del hombro. Y en el miembro inferior, la unión del miembro con el tronco es la articulación del coxal y el fémur, la articulación coxofemoral, la cadera.
El término distal se define de la siguiente manera. Se aplica a toda estructura anatómica en los miembros ubicada lejos de la unión del miembro con el tronco. Vean que dije cerca de la unión para proximal y para definir distal, estructuras ubicadas lejos de la unión del miembro con el tronco. Sé que hay libros que dicen estructuras anatómicas que se acercan a la unión del miembro con el tronco. Para definir proximal y para definir distal, estructuras anatómicas que se alejan de la unión del miembro con el tronco. Yo desaconsejo usar se acercan, se alejan. Cuando ustedes dan la dirección de su casa, no dicen mi casa se acerca 2 cuadras a la iglesia católica. No, uno dice está ubicada a 2 cuadras, al norte, al sur, donde sea, de la iglesia católica. No dicen se acerca, se aleja. Nadie utiliza de esa manera. Si nos montamos en un auto y nos alejamos de la iglesia, pues vamos en movimiento. Así que se acerca y se aleja nos connota movimiento. Para definir términos de movimiento, sí vamos a usar esos 2 términos, se acerca, se aleja, porque hay desplazamiento. En una dirección no se desplazan las casas están ahí y son inamovibles. Nuestros ojos, nuestras orejas, que son los ejemplos que di para medial y lateral, nuestros ojos y nuestras orejas, nuestra nariz, permanecerán ahí hasta nuestra muerte. Así que son inamovibles las estructuras anatómicas. No se mueven. No digan estructuras que se acercan, estructuras que se alejan. Vamos a definir el término superficial y el término profundo. Se aconseja de hace unos buenos años utilizar como sinónimo de superficial externo. Superficial o externo, profundo o interno. Y no utilizar esto cuando se definen los términos medial o interno, lateral o externo. Esto no va. Los términos medial y lateral en concreto no tienen sinónimo. Externo e interno se aconseja o es ideal usarlo como sinónimo de profundo y superficial correspondientemente. Superficial o externo, profundo o interno. Entonces tenemos que esto se aplica en cavidades corporales u órganos específicos. Por ejemplo, el corazón cuando nos definen el corazón, nos describen el corazón, las capas que componen el corazón, que son 3, nos dicen que la capa superficial es el epicardio. Hay una capa media que es la más importante, la más gruesa, es el miocardio. Y una capa interna que es el endocardio. Entonces la capa interna o profunda, la capa superficial o externa, que es el epicardio, y la capa profunda en el corazón o interna, que es el endocardio, que está en contacto con el flujo sanguíneo. Son perfectos sinónimos, superficial, externo, profundo o interno. Vamos a la definición. En las cavidades corporales, el punto de referencia es la piel. ¿Qué cavidades corporales grandes tenemos? La cavidad craneana, tenemos también la cavidad torácica, la cavidad abdominal, cavidad pélvica. También existen otras cavidades, la cavidad orbitaria, la cavidad bucal, la cavidad nasal. Hablando de las cavidades grandes, para que nos orientemos, es la piel el punto de referencia del abdomen, de la cavidad abdominal, de la cavidad torácica, es la piel el punto de referencia. Entonces, ¿cómo usan los textos de anatomía el término superficial? El término superficial se aplica a toda estructura anatómica ubicada cerca de la piel en una cavidad corporal. Cerca de la piel, el punto de referencia, la piel. El término profundo o interno se aplica a toda estructura anatómica en una cavidad corporal ubicada lejos de la piel. Así se usan en los textos de anatomía superficial y profundo.
Luego tenemos, bueno, existen otros términos, periférico, para mediano, para sagital, que los aprenderemos, existen más, los aprenderemos en el trayecto que dure el curso. Existen más planos, están los planos oblicuos, el plano oblicuo derecho, oblicuo izquierdo. Hemos definido hasta este momento los tres planos básicos: frontal, sagital y transverso, horizontal. Vamos con los términos de movimiento. Hemos dicho, cuando definimos los ejes, que para cada eje se definen dos tipos de movimiento. Alrededor del eje antero-posterior se ejecutan en las articulaciones los movimientos de abducción y aducción. Abducción y aducción. Abducción, por favor no digan abducción, eso no existe, porque si no tendríamos que aceptar también que no es abdomen, sino que abdomen, y eso tampoco existe. Abducción, aducción, fonéticamente, desgraciadamente, suenan muy parecidos. Entonces, alrededor del eje antero-posterior se ejecutan los movimientos de abducción y aducción. Vamos a la definición. Recordemos que ya no estamos hablando de términos de dirección, estamos hablando de movimiento. Vamos a la posición anatómica. Aquí tenemos la posición anatómica: el cuerpo erguido en bipedestación, sostenido con sus pies, eso significa bipedestación. La cabeza erguida con la mirada hacia el frente, los miembros superiores a la par del tronco con la palma de la mano hacia el frente, los miembros inferiores juntos con los dedos de los pies hacia el frente. Les aconsejo descender de la cabeza a los pies a la hora de recordar la descripción de la posición anatómica, así como lo he hecho, para no omitir ningún detalle. Entonces tenemos aquí ¿a qué se conoce como abducción? Aquí lo tenemos. Abducción, a partir de la posición anatómica, abducción es el movimiento en el que el miembro se aleja del tronco o del plano medio. Hay textos que dicen se aleja del plano medio, el miembro. Esa es abducción. La definición, repito, es abducción es el movimiento en la que el miembro se aleja del tronco o del plano medio. Aducción es el movimiento opuesto. Es el movimiento en el que el miembro se acerca al tronco o al plano medio. Abducción es separación del miembro. Aducción es aproximación del miembro al tronco o al plano medio. Luego vamos a los términos de flexión y extensión. Se utiliza para definir básicamente estos términos en esta clase introductoria los huesos largos de los miembros que se articulan. Aquí tenemos en el codo la articulación del húmero, del brazo, cúbito y radio del antebrazo, huesos largos. Entonces, ¿cómo se define la flexión? Estando en esta posición el miembro superior, estando en posición anatómica el miembro superior, ¿qué debemos de conocer como flexión? El término de movimiento llamado flexión. Entonces se define como el movimiento en el que se reduce el ángulo que forman dos huesos largos que se articulan. Eso es flexión. Es el movimiento en el que se reduce el ángulo
que forman dos huesos largos que se articulan en los miembros, por supuesto. Extensión es el movimiento opuesto. Extensión se define como el movimiento en el que se aumenta el ángulo que está a nivel del codo, para el caso del miembro superior, se aumenta el ángulo que se forma al articularse dos huesos largos. También podemos tener aquí, para el caso de la articulación del hombro, cuando el miembro se eleva hacia el horizontal, eso se llama flexión. Y cuando el miembro se lleva hacia atrás, se llama extensión. Esto es una flexión del hombro y aquí es extensión del hombro. Aquí se llama flexión del codo, extensión del codo. Entonces, ya hemos aprendido cómo se definen los términos de flexión y extensión. Para el caso del pie, cuando el pie va hacia arriba, hacia la cara anterior de la pierna, le llaman flexión dorsal. Y cuando el pie se aleja de la cara anterior, le llaman flexión plantar. Pero esto nos produce un poco de confusión. Limitémonos a esto de aquí. Y a esto también, ¿verdad? Que lo vamos a comenzar a usar cuando hablemos de los músculos del hombro. Entonces esto es flexión cuando el brazo va hacia adelante, extensión cuando el miembro superior va hacia atrás. Luego tenemos, estos movimientos de flexión y extensión se ejecutan alrededor del eje transverso u horizontal. Alrededor del eje vertical, que ya conocemos la definición del eje vertical, se producen los movimientos de rotación medial y rotación lateral. Los movimientos rotatorios, para el caso del miembro superior, la rotación medial y lateral, eso significa que los músculos rotadores medial y lateral están ubicados en el hombro, son los músculos del hombro. Y para el caso del miembro inferior, los músculos que rotan medialmente y lateralmente el miembro inferior se encuentran en la región glútea. Luego tendríamos en el antebrazo movimientos de pronación y supinación, en el tobillo movimientos de inversión y eversión, y a nivel de las articulaciones esferoideas vamos a describir el término de circunducción. Entonces tenemos aquí en la posición anatómica, tendríamos que decir que en posición anatómica nuestro antebrazo está en supinación. Ya vamos a definir el término. En el antebrazo, en las próximas horas, estaremos describiendo los músculos del antebrazo. Veremos que existe en la región profunda posterior del antebrazo el músculo supinador. Pero también el más potente supinador está en el brazo, que es el músculo bíceps braquial. Son los que realizan la supinación. Y en la región profunda, uno de la región superficial, que es el pronador redondo, y un músculo de la región profunda anterior, que es el pronador cuadrado, son los dos músculos pronadores. Así que estos movimientos, no los olviden a la hora de definirlos, estos movimientos recaen sobre el antebrazo. A la hora de definirlos se usa lo más visible y lo más fácil de entender, se usa el dorso de la mano o la palma de la mano para definirlo. Pero no olviden que son movimientos en el antebrazo, pronación y supinación. Definamos pronación. Pronación es el movimiento del antebrazo en el que la palma de la mano se dirige hacia atrás. Supinación es el movimiento opuesto. Supinación se define de esta manera.
Supinación es el movimiento del antebrazo en el que la palma de la mano se dirige hacia el frente. Por eso les decía que en posición anatómica el antebrazo está en supinación, dado que la palma de la mano está dirigida hacia el frente. Vamos con los movimientos del tobillo. Inversión y eversión. Son movimientos que recaen sobre la articulación del tobillo, pero al definirlo se utiliza la planta del pie para una mejor orientación y comprensión. Inversión es el movimiento a nivel del tobillo en la que la planta del pie se dirige hacia el frente, se dirige hacia el plano medio. Inversión es el movimiento del tobillo en el que la planta del pie se dirige hacia el plano medio. Recordemos, este es un pie derecho, aquí tendríamos el pie izquierdo, imaginémonos el pie izquierdo aquí. Entre los dos pies recae el plano medio, por eso es que nos dicen que en inversión, el movimiento de inversión, la planta del pie se dirige hacia el plano medio. Eversión es el movimiento opuesto y se define de la siguiente manera. Eversión es el movimiento en el tobillo en el que la planta del pie se dirige hacia afuera. Algunos textos dicen se dirige hacia la región lateral, hacia el plano lateral. Eversión es el movimiento del tobillo en el que la planta del pie se dirige hacia afuera o lateralmente. Por último, vamos a definir la circunducción. Vean aquí, tenemos que nos muestran el movimiento de circunducción ejecutado en el miembro superior y en el miembro inferior. Esto lo representan de esta manera porque las dos grandes articulaciones esferoideas son precisamente la articulación del hombro y la articulación de la cadera. Vamos a ver en la próxima clase la clasificación de las articulaciones y comprenderán mejor esto de las articulaciones esferoideas. Básicamente, en este tipo de articulación, uno de los huesos que se articula presenta una área articular en forma de esfera. Por tanto, se clasifican como articulaciones esferoideas, que son las más móviles. Entonces, circunducción es un movimiento, se define de esta manera, es un movimiento complejo en el que el miembro ejecuta una figura cónica. La mano, para el caso del miembro superior, la mano describe la base del cono y el vértice del cono recae sobre la articulación del hombro. Es un movimiento complejo ejecutado por las articulaciones esferoideas en la que el miembro describe una figura cónica. Para el caso del miembro superior, repito, la mano describe la base del cono y el vértice del cono recae sobre la articulación del hombro. Fíjense bien que he dicho que es un movimiento complejo. ¿Y por qué un movimiento complejo? Porque vean, aquí en el tobillo, inversión es un movimiento simple, igual el movimiento opuesto, eversión, es también un movimiento simple. ¿Por qué entonces nos dicen que la circunducción, en su definición, nos dicen que es un movimiento complejo? Porque la circunducción resulta de la suma de 4 movimientos simples. ¿Cuáles son esos movimientos simples que al sumarse realizamos el movimiento de circunducción? Los movimientos simples que ejecuta el miembro es flexión, abducción, extensión y aducción. Flexión, abducción, extensión y aducción. Al ejecutar de forma sistemática
y ordenada. O sea, en ese orden que estoy señalando, estos 4 movimientos, al final nos encontraremos realizando exactamente este movimiento en el que el miembro describe un cono. Lo describe en el aire, por supuesto, así como lo tratan de representar aquí, ¿verdad? Entonces, pueden tratar de ejecutar ese movimiento. La circunducción es producto de la suma de 4 movimientos simples, ejecutados en forma ordenada. Flexión, abducción, extensión y aducción. Se ejecutan de manera rápida y al final nos encontraremos realizando una figura cónica con la suma de estos 4 movimientos en nuestros miembros superior e inferior, pero principalmente el miembro superior, que es la articulación que tiene movimientos más libres en el cuerpo. Aquí una referencia, una frase célebre de nuestros maestros de todos los tiempos, nuestros maestros terrenales, ¿verdad? Aristóteles nos dice: enseñar no es una función vital, la función vital es aprender. Eso significa que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, quien está aprendiendo, para el que aprende, es vital, valga la redundancia, aprender. Para él, en este binomio docente-estudiante, el que necesita aprender, lógicamente, es el estudiante. Para él es vital. Tenía razón este señor Aristóteles. Gracias.